Hola, ¿cómo están? El día de hoy, sin más preámbulos, voy a entrar al tema porque está muy caliente. Se trata de los cambios en la Fiscalía General de la República. Ahora que repentinamente salió Alejandro Gertz Manero y está en el aire quién va a quedarse en su lugar. La semana pasada nos sorprendió con la carta que el fiscal Gertz Manero envió al Senado para pedir que le autorizaran renunciar al cargo. En la carta argumentaba que la presidenta le había ofrecido ser embajador de, entre comillas, un país amigo, aunque no queda claro a qué país se refería o incluso si ya estaba definido. El Senado, de mayoría morenista y de partidos aliados, aceptó su renuncia sin cuestionar demasiado. Todo esto a pesar de que la Constitución establece expresamente que solo se puede dejar el cargo por causas graves, y no parece que irse a una embajada cumpliera con este requisito. En cualquier caso, el fiscal renunció, y lo hizo en un momento de mucha tensión. Ahora mismo hay investigaciones abiertas en torno al asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, e investigaciones contra altos funcionarios de la Marina y de aduanas por el negocio ilegal y millonario del huachicol fiscal, además de la delicada cooperación entre México y Estados Unidos en temas de seguridad y tráfico de drogas. La verdadera razón de su renuncia, o tal vez más bien de su destitución, ha sido motivo de especulación toda la semana en mesas de análisis y espacios de opinión, porque supuestamente su periodo en el cargo terminaba hasta enero del 2028. Y bueno, independientemente de todo lo que sucedió en este proceso, tras la renuncia de Gertz Manero a la Fiscalía, asumió el papel como encargada de despacho nada más y nada menos que Ernestina Godoy, quien venía de ser la consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum, y quien ha sido además ya desde hace años una de sus colaboradoras más cercanas. El mensaje que se mandó con esto era muy claro. Ella era la favorita para convertirse en la nueva fiscal. Esto se confirmó esta misma semana, tras la propuesta de Sheinbaum y la votación en el Senado que la colocaron como la nueva titular de la Fiscalía General de la República por los próximos 9 años. La discusión que ha dominado el ambiente estos días es el de la independencia. Supuestamente los fiscales deben ser independientes del presidente o de cualquier otro poder legal o fáctico. Pero la realidad es que eso ha estado muy lejos de suceder, no solamente a nivel federal, sino también en los estados desde hace años. Una y otra vez vemos fiscales leales a los gobernantes que los designan. ¿Es esta la primera vez que la independencia de las fiscalías es tema de conversación? ¿O estamos ante un caso de política déjà vu? Política déjà vu. Pueblo de México. Protesto guardar Y hacer guardar la Constitución política y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hicieren, que la nación me lo demande. Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política Déjà Vu para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. El año era 2014 y sobre el país había caído la triste sombra de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. La noche del 26 al 27 de septiembre de aquel año, un grupo de estudiantes de Ayotzinapa se dirigieron a la ciudad de Iguala, en Guerrero. Como parte de una poco afortunada tradición, buscaban robar o tomar prestado sin permiso algunos autobuses para ir a la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México. En ese contexto, policías municipales abrieron fuego contra ellos para impedirles salir de la ciudad. Hoy se sabe que 43 de los estudiantes fueron capturados por fuerzas de seguridad y entregados al crimen organizado. Desde esa noche, no se supo más de ellos. En los siguientes días, en solidaridad, cientos de miles de jóvenes y activistas de derechos humanos de todo el país inundaron las calles, exigiendo que se aclarara la verdad y se hiciera justicia. Ante la crisis, el presidente Enrique Peña Nieto y su equipo de gobierno estaban desesperados por cerrar la investigación lo más pronto posible y evitar que aumentara la presión política. La persona encargada para ello era Jesús Murillo Caram, el Procurador General de la República.
Entre las funciones del procurador estaba la de liderar la investigación de la desaparición de los 43 normalistas a partir de testimonios de pobladores y autoridades en Iguala, tomar declaraciones de los policías involucrados, investigar el papel del ejército en lo sucedido, hacerse de pruebas periciales y encontrar posibles vínculos con células del crimen organizado. Todo para dar con el paradero de los jóvenes o, en su defecto, de sus restos. Y para armar el caso que se presentaría ante un juez y llevar a la cárcel a los responsables. El problema es que todo esto que Murillo Karam supuestamente tenía que hacer, no lo estaba haciendo. El gobierno estaba preocupado por aliviar la situación política de inmediato, pero no necesariamente por esclarecer los hechos y mucho menos por hacer justicia. Y tanto defensores de derechos humanos como los padres de los estudiantes desaparecidos, arrastrados al activismo por la dolorosa necesidad de encontrar a sus hijos, se empezaban a dar cuenta de que el gobierno no estaba de su lado. Había demasiados intereses que proteger. Había militares y políticos involucrados. Y la Procuraduría, que debía servir para defender a los ciudadanos, estaba más bien siguiendo la línea del gobierno. En ese contexto, un reclamo comenzó a surgir. El modelo de la Procuraduría debía cambiar, y quien estuviera a la cabeza de la justicia en México no podía seguir siendo un funcionario leal al presidente. Se necesitaba independencia y autonomía. Hasta ese momento, los procuradores no tenían un periodo de funciones definido. La costumbre era que cada presidente llegaba y nombraba a su propio procurador, alguien de plena confianza que le cuidara las espaldas y siguiera su estrategia de justicia. Ese modelo era obsoleto, y el caso de Ayotzinapa lo confirmaba. Apenas unos meses antes, en febrero de ese año, se había reformado la Constitución para modificar el sistema. Se estipuló que la Procuraduría debía cambiar de nombre para ser la Fiscalía General de la República, la cual ahora debía ser una institución autónoma y la tenía que encabezar un funcionario o una funcionaria independiente. En papel, la idea sonaba muy bien, pero eso estaba muy lejos de convertirse en realidad. Pues aunque ya estaba hecha la reforma a la Constitución, faltaban todas las leyes para hacer funcionar este nuevo modelo. Y con ese pretexto, el presidente Peña Nieto mantenía en la Procuraduría a Jesús Murillo Karam, un hombre de 66 años de edad, absolutamente leal a él, con una mirada amable e inteligente, cejas tupidas, nariz abultada y una gruesa franja de calvicie en el centro de la cabeza. Era contra él que ahora se dirigían todos los señalamientos por las investigaciones de los normalistas desaparecidos. ¡Por la liberación de la juventud y la planta cortada! En ese contexto, sumamente tenso, a poco más de un mes de la desaparición de los jóvenes y aún sin información sobre su paradero, el procurador ofreció una conferencia de prensa sobre los avances en las pesquisas. Tiene la palabra el señor Procurador de la República, licenciado Jesús Murillo Karam. Las preguntas de la prensa en aquel evento eran interminables. Señor Procurador, buenas tardes. La señora María de los Ángeles. Procurador, Procurador, buenas tardes. Solamente... Procurador, buenas tardes. Buenas tardes. Yo solo quisiera saber... Señor Procurador. Señor Procurador, dos preguntas nada más. La primera es... Gracias, buenas tardes, Procurador. Tengo varias preguntas. Hay muchas críticas de que se estuvo administrando la información. En este sentido, se tenían datos, dicen los familiares, de que desde el 8 de octubre... El país entero estaba pendiente de lo que se decía día con día, y los reporteros no dejaban de levantar la mano para plantear sus dudas al procurador. En ese momento, frente a las cámaras, Murillo Karam quiso terminar con las preguntas de la prensa, y en su hartazgo dio una de las declaraciones más desafortunadas de su carrera. Tenemos una... Muchas gracias. Ya me cansé. Ya me cansé. Fueron las palabras que eligió el procurador, mismas que lo perseguirían hasta sus últimos días. Siguiendo la conferencia, no solo estaban periodistas, sino también activistas y padres de los jóvenes desaparecidos que llevaban semanas enteras sin dormir, angustiados por el paradero de sus hijos y siguiendo cada pista que los llevara hasta ellos. Intentaban encontrar en las palabras del procurador algo de esperanza y consuelo. Que él, en lugar de esto, dijera que ya se había cansado, era una verdadera falta de consideración. La frase "ya me cansé" se convirtió en un hashtag que la gente comenzó a usar en las redes sociales como símbolo de un gobierno frívolo, que no entendía la dimensión del dolor de la gente. La frase aparecía también en pancartas en las calles y en discursos de la oposición. Muchos hacían readaptaciones de esta idea para volteársela al gobierno, en frases como
Ya me cansé de la corrupción o Ya me cansé de la inseguridad. Ese año cerró sin respuesta sobre lo ocurrido con los jóvenes desaparecidos. La historia de los 43 estudiantes y las imágenes de las protestas por esta causa habían ya dado la vuelta al mundo entero y ponían a México en el foco de atención. La presión ya no era solo la de la política interna, sino la de todo un mundo que veía al presidente Peña Nieto como el líder de un país que se le iba de las manos. El 27 de enero del año siguiente, el procurador Murillo Karam volvió a salir ante las cámaras. Esta vez iba acompañado del director de la Agencia de Investigación Criminal. Después de investigar durante meses, finalmente tenían respuestas. Según lo que dijeron, habían levantado 478 informes periciales, 386 declaraciones, revisaron 95 teléfonos celulares y el ADN de algunos restos humanos. El destino de los jóvenes, según ellos, había sido el siguiente. A concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. Con esta declaración de que los jóvenes habían sido capturados por el crimen organizado, asesinados, sus cuerpos incinerados en una gran hoguera en un basurero público, y luego los restos lanzados al río, el procurador y el gobierno entero pretendían dar carpetazo a la investigación y al asunto entero. Pero los padres seguían inconformes. No creemos el mensaje, el comunicado que hace el gobierno y las autoridades de que estos cuerpos hallados en esas fosas comunes corresponden a los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Y es que dictámenes paralelos que salieron a la luz en los siguientes meses comprobaban que la tesis de los cuerpos quemados hasta hacerse cenizas era materialmente imposible. Además, había inconsistencias en las muestras de ADN y en las declaraciones de los supuestos responsables. Algo claramente no cuadraba. Y años más tarde, se revelaría que toda esta versión, que sería conocida como la verdad histórica, había sido una absoluta fabricación. Funcionarios de gobierno y de las Fuerzas Armadas habían alterado el lugar de los hechos. Los testimonios habían sido obtenidos con tortura y los restos de los pocos jóvenes que aparecieron en el basurero público habían sido llevados hasta ahí por las propias autoridades para crear una escena del crimen creíble. Pero aún antes de que todo esto saliera a la luz, ya los abogados y padres de los normalistas cuestionaban las investigaciones del gobierno y acusaban a Murillo Karam de esconder la verdad. La presión política llegó a tal punto que, tras esta investigación, Murillo Karam fue relevado del cargo. Y en su lugar, el presidente Peña Nieto nombró a una nueva procuradora. Y al año siguiente, en 2016, a otro más. Es decir, que entre 2014 y 2016 hubo 3 procuradores generales de la República. En medio de este caos, se formó un famoso colectivo llamado #FiscalíaQueSirva, en el que participaron activistas, especialistas y organizaciones civiles. Reclamaban que, independientemente del cambio de titular en la Procuraduría, el problema de la sumisión ante el presidente se mantenía. Ellos insistían en que se necesitaba un fiscal independiente. Y es que, ya para ese momento, el problema no era solo la investigación de Ayotzinapa, sino los escandalosos casos de corrupción en el gobierno federal, el aumento en el poder de las organizaciones criminales y decenas de delitos para los que el procurador o procuradora en turno estaba completamente rebasado, o simplemente no tenía interés en investigar. La exigencia de una procuraduría o fiscalía autónoma e independiente comenzó a crecer cada vez más. Se le veía como el único camino para asegurar la justicia en México. Para sumarle al escándalo, el nuevo procurador, de nombre Raúl Cervantes, comenzó a ser señalado por presuntamente encubrir la corrupción de funcionarios corruptos en el gobierno priista de Chihuahua. Cervantes tampoco se había metido a investigar el origen de la riqueza del presidente Peña Nieto y su esposa, que sospechosamente les había permitido comprar una mansión en Las Lomas conocida como la Casa Blanca, de manos de un contratista del gobierno. Tampoco había investigado los casos de presunto enriquecimiento ilícito de secretarios de Estado, ni el desvío de más de 3,000 millones de pesos de programas sociales en la estafa maestra. Por su cercanía con el gobierno, Cervantes llevó consigo el apodo de fiscal carnal, desde su nombramiento y a lo largo de todo su periodo.
La carrera política de Cervantes terminó cuando se reveló que era propietario de un Ferrari registrado en una casa de interés social en Cuernavaca, lo que señalaba posibles indicios de evasión fiscal, además de una riqueza escondida y muy sospechosa para alguien en su puesto. Tras el escándalo del Ferrari, Cervantes solicitó retirarse del cargo en octubre de 2017. Raúl Cervantes anunció su renuncia como Procurador General de la República, cargo que desempeñaba desde hace un año. Al reunirse con la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que tomó esa decisión para que sus supuestas aspiraciones, como las llamó, no sigan atorando la aprobación de leyes indispensables para que se haga ya la transición de una Procuraduría General de la República a una Fiscalía General. Y durante todo el último año de Peña Nieto, la institución simplemente se quedó sin cabeza formal. Ya hablar de procuración de justicia en ese contexto y en ese sexenio era un verdadero absurdo. Quedaba claro que eso no era una prioridad del gobierno. O incluso al contrario, la prioridad era que no se investigara a fondo ni el caso de Ayotzinapa ni los casos de corrupción. Hacia finales de 2018, finalmente se hicieron las leyes que terminaron la reforma que años antes se había iniciado. La Procuraduría pasó a llamarse Fiscalía General de la República. Se estableció como requisito para él o la fiscal ser una persona independiente y se dio autonomía a la institución. Para lograrlo se determinó que el nombramiento ya no lo haría solo el presidente. En cambio, el Senado recogería las inscripciones de aspirantes, de ahí seleccionaría a los 10 mejores perfiles y las enviaría al presidente. Este debería devolver al Senado una terna de la que ellos elegirían al titular. Este modelo, en el que el nombramiento del fiscal estaba dividido entre la presidencia y el Senado, sonaba perfecto para lograr la verdadera autonomía. Por fin, un verdadero fiscal de los ciudadanos. Y así fue que en esos días se anunció la convocatoria para nombrar a quien quedaría en el cargo. Todos los ojos estaban puestos en ese proceso. Los activistas y especialistas se imaginaban a una persona capaz y comprometida, que nunca hubiera tenido cargos políticos o relación con partidos. Alguien verdaderamente ciudadano. El Senado recibió las propuestas, seleccionó a los 10 mejores y se las envió al presidente. El presidente López Obrador, tal como estaba estipulado, eligió una terna y se la devolvió al Senado. De esta terna, los senadores van a elegir al próximo fiscal general de la República, una figura que en principio sería autónoma. Los 3 candidatos a fiscal general de la República son Bernardo Batis, Eva de Gibbs y Alejandro Gertz Manero. Finalmente, el 18 de enero de 2019, se publicó el nombre del nuevo fiscal. Sería Alejandro Gertz Manero. Ciudadano Alejandro Gertz Manero, le informo que el Senado de la República le ha designado como titular de la Fiscalía General de la República, por lo que le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Para pesar de todos los que habían luchado por la Fiscalía Independiente, resultó que el nombramiento era todo lo contrario a lo que ellos habían imaginado. Gertz Manero era un político hecho y derecho, y era quien el presidente López Obrador había querido poner ahí por razones que nada tenían que ver con su capacidad y trayectoria, sino más bien con cuestiones políticas. Alejandro Gertz Manero era un hombre mayor, de 79 años de edad. Había nacido justo en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, y vivió sus primeras décadas de vida profesional en la época del priismo más sólido y arraigado. Después de titularse como abogado en la Escuela Libre de Derecho, entró como empleado hasta abajo del escalafón de la Secretaría del Trabajo. Y de ahí fue ascendiendo en la ruta que aquel sistema de gobierno permitía para los jóvenes capaces y obedientes. Sin embargo, su vida dio un importante giro cuando a los 36 años de edad, por azares del destino, fue invitado a convertirse en agente del Ministerio Público para trabajar muy de cerca con el procurador. Alejandro Gertz Manero era un tipo interesante. Era un hombre apasionado por la aviación y él mismo era piloto. Había heredado de su madre el gusto por la literatura y por el teatro.
tanto que publicó varios libros y en 1975 fundó la Asociación de Productores de Teatro. Pero su mayor pasión estaba en el gobierno. En 1975, Gertz fue nombrado coordinador nacional de la campaña contra el narcotráfico y le tocó implementar la polémica Operación Cóndor, impulsada por Estados Unidos para destruir campos de cultivo de droga en territorio mexicano. Para ese momento, ya era una figura pública. Así que cuando salió del gobierno, se fue un tiempo a la academia como rector de la Universidad de las Américas. Pero en 1998, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas lo buscó de nuevo. Cárdenas en ese momento era jefe de gobierno de la Ciudad de México por el PRD y lo invitaba a ser secretario de Seguridad Pública. Gertz Manero aceptó y aparentemente dio buenos resultados, pues 2 años más tarde, el presidente Vicente Fox, del PAN, lo llamó para ser secretario de Seguridad, pero ahora a nivel federal. A Gertz se le conocía como un tipo disciplinado. Todos los días se despertaba a las 4 de la mañana, hacía ejercicio y leía mucho. Era amable de trato, inteligente, pero sumamente arrogante. En 2004, Gertz pidió a Fox que le permitiera retirarse. Había cumplido ya los 65 años de edad. Pero además, pesaba en su expediente la fuga del Chapo Guzmán de prisión durante su gestión. Algo que tanto los mexicanos como el gobierno de Estados Unidos no dejaban de reclamarle. El retiro de Gertz, sin embargo, no fue definitivo. En 2009 sorprendió de nuevo al aparecer en la vida pública como diputado por el partido Convergencia, lo que ahora es Movimiento Ciudadano. Toda esta trayectoria hizo que en 2018, cuando López Obrador lo comenzó a perfilar como su favorito para ser el nuevo fiscal, la confusión reinara entre propios y extraños. Se trataba de un hombre que había pasado por lo más rancio del régimen priista, pero también era cercano al PRD, había sido cercano al PAN y a Movimiento Ciudadano. No se le podía llamar precisamente independiente. Tenía un largo pasado político, lleno de favores y secretos que llegaban ahora hasta el corazón del obradorismo. Pero a pesar de esto, López Obrador lo impulsó y finalmente fue elegido como nuevo fiscal. La Fiscalía tenga credibilidad, tiene que dar respuesta a todos los casos que están pendientes, a todos. Los que son muy conocidos y los que afectan a una gran cantidad de mexicanos que no tienen ni siquiera la voz para poderse hacer oír. Su gestión fue continuamente señalada por la opacidad y una política de persecución criminal, en muchas ocasiones guiada por criterios políticos. Usó la Fiscalía para perseguir y encarcelar a la pareja de su hermano fallecido, en una investigación sumamente turbia, en la que la acusaba de haber descuidado de él. Al parecer, en el fondo de todo, la disputa era por dinero. En otro momento, se enfrentó contra el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, desde la Fiscalía, y comenzó una investigación en su contra por corrupción. Scherer negó estos hechos y acusó a Gertz de fabricar toda la historia y de actuar por rencores antiguos y por perversidad. Pero en aquella batalla, Gertz ganó y Scherer terminó dejando el cargo. El diario El País reveló en 2022 que Gertz Manero era propietario de 4 viviendas de lujo en Madrid, valoradas en más de 5 millones de euros. Los nombres de Gertz Manero y de su hermano aparecieron en las filtraciones de los Paradise Papers, como parte de la operación de una empresa millonaria constituida en las Islas Caimán. Además, estaba presuntamente vinculado a otra empresa con operaciones en el paraíso fiscal de San Cristóbal y Nieves. Nadie conocía realmente ni el origen ni el monto de su riqueza. Hoy, en medio de una profunda crisis de violencia en Michoacán y Sinaloa, una creciente ola de extorsiones y la presión de Estados Unidos por entregar más resultados en seguridad, Gertz Manero finalmente renunció a su cargo para irse como embajador. ¿Qué nos dice la historia sobre las fiscalías en México y el eterno debate sobre la autonomía? Pues nos dicen que hay piezas del rompecabezas político que nunca van a cambiar. Y yo creo que la Procuraduría es una forma de ejercer el poder en cualquier tipo de régimen, en México. Están escuchando a Ana Laura Moagaloni, ella es directora del Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia. Ana Laura, nos dices que hay ciertas cosas dentro del modelo mexicano que, a las que les faltan piezas, ¿no? Que realmente no se logra transformar el modelo mientras eso no cambie, y las procuradurías, fiscalías son una de ellas. Parecía en su momento,
cuando se hizo la reforma que llevó a la Fiscalía Autónoma que hoy tenemos, que finalmente era un logro que ya se tenía, ¿no? O sea, se lograron poner pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y el Senado, se lograron poner ciertos requisitos para ser fiscal que, según esto, asegurarían que quien llegara sería realmente independiente, y sin embargo no se ha conseguido. ¿Se pueden seguir poniendo reglas para lograrlo, o hay un asunto de voluntad política que trasciende a cualquier arreglo institucional? Bueno, claro que hay voluntad política, pero fíjate que, Fer, con lo que me estás diciendo, siento que hay que enfocar el debate de autonomía distinto de la manera en la que se ha enfocado. O sea, se ha enfocado demasiado en la persona que preside la fiscalía, ¿no? Y nos hemos enfrascado horas sobre qué tanta distancia tiene que tener de parte del Ejecutivo. Y eso no resolvería nada, ningún problema. Quizá paralizaría aún peor a las fiscalías. Lo que se necesita es construir una institución que sirvió para una cosa en un régimen político donde la criminalidad no era el principal problema, pero era la amenaza más creíble a los detractores del poder. Era una herramienta clave para que los ejecutivos marcaran la verticalidad, porque todo el mundo sabíamos que lo que la Procuraduría acusaba a quien sea, acababas en la cárcel y no había nada que lo parara, más que el presidente de la República. Y esa verticalidad le sirvió al régimen priista para gobernar de una manera u otra, de lograr cooperación, como trataba, pero también castigos. Y no fue el ejército la pieza autoritaria del régimen, fueron las fiscalías con las policías de investigación. Eso nunca cambió. Entonces tenemos una institución que se construyó para eso y hoy funciona o ha funcionado en contextos de mucho pluralismo político y de enorme descentralización del poder y enorme y un aumento muy importante de la delincuencia. Entonces esa institución que sirvió para algunas cosas, ahorita es como un Volkswagen ya sabes, carcachita, cayéndose, porque eso no sirve para las autopistas de hoy, digamos, ¿no? Y eso es lo que yo creo que en la autonomía nunca se ha entendido. Y nos salió tan mal que fíjate que hemos ganado con que el fiscal salga de unos 10 candidatos y una terna y no sé qué. No se gana nada. Eso no le da un estatus distinto a la institución. A veces nos enfocamos mucho decías en el titular, pero también nos enfocamos mucho en la Procuraduría General de la República. Y el sistema de procuración de justicia pues tiene una parte local muy importante también, en donde también los fiscales han ido, entre comillas, ganando autonomía a lo largo de los años. Tampoco ha dado el mejor resultado, ¿no? Vemos casos en donde los fiscales o se van por la libre, ¿no? O simplemente, como ahora ya hay autonomía, el gobernador se puede desentender y decir, bueno, pues si no hay justicia y si no hay procuración y no se persigue los delitos, pues es por el fiscal y el fiscal es independiente. ¿Qué se puede hacer, ¿no? Para empatar este modelo, no únicamente en lo federal, sino que realmente a nivel local, donde se persiguen muchos de los delitos que más nos importan, que más nos impactan, como homicidio, secuestro, extorsión, etcétera? ¿Qué se puede hacer para realmente hacer un modelo que permee hacia abajo también en los estados? Yo le dediqué muchos años a tratar de entender las fiscalías desde adentro y por qué estaban tan derruidas y no lograban armar casos y por qué casi todo lo que llegaba a juicio eran casos en flagrancia, o sea, gente detenida con las manos en la masa, pero nunca tenían capacidad de investigar cosas más complejas. Y yo te puedo decir que la gran pieza ausente es la relación entre fiscales y policías. Ese lenguaje nunca se desarrolló. Entonces te voy a poner un ejemplo. Si haces una película y hablas de un caso importante, lo primero que pasa cuando pasa un homicidio es que llegan los policías y los detectives al lugar. Y empiezan no sé qué, y ven quién pudo haber visto, y el testigo, y los peritos levantan la sangre, Y luego de que sucede ese trabajo de investigación, cuando ya más o menos ven que hay un posible responsable, ahí entra el fiscal.
Y ahí es donde el caso empieza a decir, no, esta prueba no sirve, ve a buscar esta otra, pero es en el momento en donde ya se quiere llevar al juez. Y es donde el momento donde el lenguaje jurídico, policíaco y de investigación tiene que traducirse a un lenguaje jurídico para que entre a un juzgado. En México, esa pieza de la investigación criminal nunca se desarrolló, porque el sistema no estaba para investigar. El sistema funcionaba de otra manera, tampoco estaba para estabilizar la verdad ni para darnos una explicación. Era un sistema que funcionaba para un contexto político autoritario. Entonces pasamos a la democracia con ese sistema donde nunca saben trabajar juntos policías y ministerios públicos, ni tienen un lenguaje. Y ese es el corazón del problema de las fiscalías. Pero el otro lado, el oscuro, es que sigue pudiendo vender impunidad y vender y comprar impunidad ahí en ese mercado. O sea, sí es una pieza, pleitos entre gente con mucho dinero, acaban denunciados en la fiscalía y amenazados de no sé qué, o sea, políticos que quieren a su compa, pues ahí en la fiscalía, o sea, hay un lugar donde podemos saldar cuentas a la mala usando a la fiscalía a cambio de dinero o a cambio de cosas políticas, ¿no? Y eso es lo que atora una y otra vez a que de verdad sea una institución al servicio de los ciudadanos. No puedes estar al servicio de las dos cosas. Escuchábamos hace unos momentos la historia de cómo el debate alrededor de la fiscalía cobró una enorme relevancia alrededor de 2014, 2015, 2016. Y Ayotzinapa jugó un papel importante como detonante de esta conversación. No fue el único caso, pero sí como detonante de esta conversación. ¿Qué hizo que Ayotzinapa fuera distinto a pues, muchas otras atrocidades que vemos día a día en el país? A mí Ayotzinapa me parecía, porque en esos años la crisis de seguridad como opacó muchísimo de las instituciones de justicia, ¿no? O sea, parecía que lo que queríamos era una especie de mano dura y nos preocupaba mucho menos que el esclarecimiento de la verdad, que los responsables rindieran cuentas, pero que fueran los responsables, no inocentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y Ayotzinapa fue la primera vez que yo escuché justicia. Queremos la verdad. Queremos una institución que estabilice la verdad, que nos explique qué pasaron con nuestros hijos. Y esa vez, o sea, es la primera vez que creo que México tuvo una demanda de justicia por encima de las demandas de seguridad. Yo me acuerdo con Calderón, cada vez que había algo horrible, lo primero que mandaban era el ejército y un operativo, ¿no? Esta vez no querían ni ejército ni operativo, querían que se esclarecieran los hechos. Y nuestras instituciones son muy malas para esclarecer los hechos. Y poco creíbles para la ciudadanía, porque nunca lo han hecho y no saben bien cómo hacerlo. Después de que se dio este cambio de la Procuraduría a la Fiscalía, se nombró un primer fiscal dentro de este nuevo modelo independiente, autónomo, y resultó no serlo tanto, pero además pues no ser esta figura que todo el mundo esperaba, que realmente defendiera a los ciudadanos frente a el crimen o los abusos de poder o violaciones de derechos humanos, etc. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que falló en ese proceso? Mira, no nos hagamos guajes. O sea, Gertz fue el fiscal de AMLO. O sea, y AMLO lo puso ahí. A pesar de tener un sistema de nombramiento nuevo, en realidad es un fiscal de AMLO, porque esa no es autonomía, Fer. Y aunque el proceso sí está hecho para que al final salga el tuyo. O sea, entonces hemos entendido mal lo que se supone que ese fiscal era. Y ese fiscal, para haber sido autónomo, tuvo que haber tenido una profunda reingeniería a la institución donde generas capacidades y donde organizas la institución. Gertz no fue un fiscal autónomo. Nunca creímos ninguno de nosotros que era. A mí, la llegada de Gertz era el fin de esta discusión sobre la autonomía.
Una discusión mal enfocada, lo repito, porque desde qué tan lejos o cerca esté del presidente no te dice qué tan bueno o mal fiscal va a ser. Puedes ver una gente muy pura y honesta y no sé qué. Esa institución es un desastre. Entonces no va a poder hacer nada. Ni uno muy distante, ni uno muy cercano. No. Esa institución hay que reorganizarla y hay que usarla de otra manera. Y además, aunque llegara un puro y honesto, allá abajo se litigan y se venden sentencias. O sea, hay un desorden tal que el sistema del que te cuento existe más allá del fiscal y más allá siquiera de que lo entiendan cabalmente los fiscales. En toda esta discusión hay un nombre, ¿no?, que ha estado presente en mesas de discusión, en mesas de análisis, y probablemente para cuando salga este episodio ya haya nombramiento. Y se trata de Ernestina Godoy, de quien todo el mundo habla como que será la próxima fiscal general de la República. ¿Qué opinión te merece? Mira, lo que está replicando la presidenta es la mancuerna Harfuch-Ernestina. Ernestina Godoy y Harfuch trabajan bien juntos. Y volviendo a la idea original que te decía, el gran atorón es policía con fiscalía. Cuando cacha el abogado, cuando es trabajo de inteligencia y policíaco, de investigación, eso, como está tan mal diseñado, casi siempre policía y fiscalía están choque y choque y choque y choque. Algo que lograron Ernestina y Harfuch es poder resolver eso internamente bien. Entonces, y se nota, o sea, hay algo del trabajo de Harfuch que se distingue por tratar de generar inteligencias, generar pruebas. Él le dice inteligencia, pero son pruebas, son indicios, quién es, quién puede ser responsable, y necesitas una fiscalía que te lo cache. Eso es lo que hace bien Ernestina Godoy. O sea, creo que para la mancuerna de seguridad es una buena mancuerna para este caso. Ahora bien, para el otro parte de la fiscalía, la parte política, la parte de compra y venta, pues esa no creo que la haya gestionado también en la Fiscalía de la Ciudad de México. Esa otra parte, como que ojalá la resuelva distinto en esta vez. Pues como ya escucharon, lograr que una fiscalía sea verdaderamente autónoma y funcional va más allá de cambiar unas cuantas reglas. Se requiere un compromiso político de dejarla actuar en libertad y transformar la institución de manera profunda en sus procesos y en sus prácticas. Nos escuchamos la próxima semana, en el siguiente episodio de Política Déjà Vu. No olviden seguir las redes sociales de N+, y compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que simplemente quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter o X como fer_caso. Si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejamos algunas ligas en la descripción de este episodio. Les deseo que tengan una gran semana.